o si tengo algún dato de alguna prueba. En este caso puse longitud, ¿no? Longitud de un test de 6 segundos. Pero normalmente nosotros podemos hacer los datos relativos con características de nuestra morfología, como puede ser el peso corporal, la altura, o, por ejemplo, distancia de algún segmento corporal también, la distancia de nuestro fémur, distancia, no, algo, ¿no? Y esto es para poder mostrar pues resultados realmente que pueden ser generalizados y comparables con el resto de la población, porque no es lo mismo que un sujeto que pese 70 kilos aplique 1300 newton a un sujeto que pese 60 kilos y que aplique 1300 newtons también. ¿Por qué? Porque recuérdense que la plataforma de fuerza, cuando tú te paras, pues tú tienes una masa. Recuerden en el salón que nosotros dijimos, bueno, si tú quieres saber cuál es tu masa, cuál es tu peso en newtons, tú tenías que multiplicar tu masa por la aceleración de la gravedad, la intensidad de la aceleración de la gravedad, que es 9.8, ¿sí? Y por ejemplo, si yo peso 70 kilos y lo multiplico por 9.8, me sale que mi peso es de 686 newtons, ¿ok? Es la fuerza mínima que yo tengo que generar para poder yo pues desplazarme o hacer un salto o moverme, ¿ok? Por eso les comento la importancia de no solo mostrar los resultados absolutos, porque esto no nos va a decir nada, solamente para resultados individuales. Pero si queremos hacer comparaciones entre equipo y tenemos un equipo y ya les medimos los saltos, por ejemplo, pues ahí podemos nosotros realmente saber si la aplicación de fuerza por kilogramo si es diferente entre los sujetos, ¿sí? Y hacer una comparación. Como les decía, aquí yo les puse dos ejemplos de una persona que pese 70 kilos y una persona que pese 60, y los dos aplicaron la misma fuerza, 1300 newtons, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando yo lo convierto este valor, que este valor es el absoluto y este valor es el relativo? Déjenme se los pongo ahorita aquí. ¿Qué pasa si yo lo divido entre el peso de cada sujeto? Pues ahí realmente me va a salir la fuerza que aplica por cada kilogramo de peso que tú tienes. O sea, el primer sujeto que tiene 70 kilos aplica una fuerza relativa de 18.57 newtons, y el que pesa 60 aplica una fuerza relativa de 21.6 newtons. Si se dan cuenta, en la fuerza absoluta es la misma, pero ¿quién aplica mayor fuerza aplicada? O sea, ¿quién realmente es más fuerte? ¿El de 70 kilos o el de 60? ¿Quién aplicó mayor fuerza? A ver, los leo o los escucho. El de 60. ¿Quién más? A ver. El de 60. Exacto. El de 60 es el que aplicó mayor fuerza. Así es. Y nosotros no nos damos cuenta si presentamos los resultados absolutos, porque si se dan cuenta, los dos aplicaron la misma fuerza, pero el peso tiene que ver. Por eso la importancia en el deportista, pues, de tener un peso pues adecuado, ¿no? Que el porcentaje de grasa sea el mínimo, o sea menor, ¿ok? Acuérdense que también hay perfiles, ¿no? Perfiles de composición corporal para cada deportista, que es lo que se recomienda. Pues por eso la importancia del peso a la hora nosotros de estar en la práctica deportiva, en el entrenamiento. ¿Por qué? ¿Qué le va a suponer una persona que tenga más masa? ¿Ok? Pues le va a suponer que requiere aplicar, por ejemplo, en el primer caso, 70 kilos, requiere aplicar más fuerza para poder aplicar más fuerza relativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque su masa, pues, es mayor. Entonces, dependiendo del deporte, pues, a ti te conviene que la masa sea menor o mayor, dependiendo. Por ejemplo, en el fútbol americano,
Los linieros. ¿Cómo son los linieros? ¿Qué es lo que se recomienda que sean, o cómo sean los linieros? ¿Delgados, con bajo peso o que sean grandotes, por ejemplo? A ver. Grandotes. Claro, ¿y por qué creen que deben de ser pesados, arriba de los 100 kilos? ¿Y por qué creen? Porque para nosotros mover esa masa nos va a llevar más trabajo que mover una masa de 60 kilos, ¿sí? Por ejemplo. No, yeah. Entonces, esto va dependiendo también del deporte, pero si nosotros queremos hacer comparación, por ejemplo, entre linieros y queremos saber realmente la fuerza que aplique cada uno, pues nos tenemos que ir a los resultados relativos, ¿ok? Y siempre es importante mostrar resultados relativos a la hora de hacer comparaciones entre nuestros equipos, ¿ok? O entre nuestros atletas. Si tengo 2, 3 atletas, es importante. Otro ejemplo que yo les puedo mostrar con esta presentación es la altura del salto, ¿sí? Es lo mismo que salte, por ejemplo, dos personas. El primero saltó 40 centímetros en el CMJ y mide 1,80. El segundo saltó 40 centímetros, pero mide 1,60. Bien, ¿quién tiene mayor porcentaje de saltabilidad entre los dos? Si los dos saltaron lo mismo, pero los dos tienen diferente altura, ¿qué es lo que hago ahí? Divido mi porcentaje, mi altura del salto entre la altura total del sujeto, ¿sí? Entonces yo divido 40 entre 1,80 y me da un número, ¿ok? 40 entre 1,60. De hecho, déjenme lo hago para que vean. Déjenme lo hago en la calculadora. 40 entre... Muy bien, se los voy a colocar aquí. Mira, para que ya lo tengan también como de ejemplo. Se los voy a colocar aquí abajo. Entonces, sujeto 1 mide 1,80 metros y saltó 40 centímetros, ¿ok? Entonces, si yo divido 40 entre 1,8, a ver, déjenme lo mío. Me sale 21,27. Ahorita les digo qué significa esto. Y mi sujeto 2 mide 1,60 y saltó 40 centímetros. Divido 40 entre 1,60. Déjenme hacer la división. 25. Este es un índice que se llama índice salto de estatura. Índice salto estatura. Ok, esto lo que te dice, si lo queremos tomar como en porcentaje, es que el primer sujeto salta 21% de su estatura, o sea, del 1,80 él salta el 21% de su estatura. Y el segundo sujeto, de 1,60, salta el 25% de su altura. ¿Quién tiene más potencia, si lo queremos ver de alguna manera, o comparar de alguna manera, entre los dos sujetos? El sujeto 1 que mide 1,80 o el sujeto 2 que mide 1,60. Si ustedes suman 1,80 más 40 centímetros, dependiendo, por ejemplo, de la posición, ¿no? Si es un póster, no sé. ¿Qué te conviene más? ¿1,80 que salte 40 centímetros o 1,60 que salte 40 centímetros? Si fuera para básquetbol, una posición que
tendría por ejemplo, que recuperar los balones. Pues el de 1,80 con 40 centímetros serían como 2 metros con 10 centímetros. Pues creo que ese serviría mejor, ¿no, maestra? Exactamente. Si a ti te interesa que tenga mayor alcance total, te conviene realmente el de 1,80. Si a ti te conviene que sea más potente, que tenga más alta-habilidad, dependiendo del deporte, ¿ok? Te conviene el sujeto 2, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, si es un velocista de 200 metros o de 100 metros, a mí me conviene alguien que tenga más potencia y les digo por qué, porque la altura del salto pues, está relacionada con la velocidad del movimiento. Entonces, a mí me conviene a lo mejor, en el caso del atletismo, el sujeto 2, ¿ok? Entonces, ya dependiendo de cada quien el deporte, pues es lo que cómo vamos a interpretar los datos. No significa que porque tuvo menos, es que el sujeto 1, como tuvo menos porcentaje de, de altura del salto, ¿por qué? Porque él de su 1,80 m salta el 21%, ¿sí? De su estatura, es lo que significa. Y el sujeto 2 de su 1,60 pues salta el 25%, claro está, pues está más bajito y saltó lo mismo que el más alto, pues tiene más índice de salto de estatura, ¿ok? Entonces, así es como nosotros podemos mostrar nuestros resultados, ya sea absolutos o relativos. Siempre es importante mostrarlos de manera relativa para poder hacer comparaciones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo noto que un sujeto le puedo cambiar la aplicación de fuerza solamente disminuyéndole su peso corporal? A lo mejor le falta bajar un porcentaje de grasa. Entonces yo ya me doy cuenta que si baja de peso, aumenta fuerza, la fuerza relativa que él tiene que aplicar pues ahora sí va a ser mayor. ¿Por qué? Porque ya no tiene que cargar con ese lastre que cargaba de porcentaje de masa grasa, por ejemplo, ¿no? Pues por eso la importancia también de de mantenernos en el peso o mantener en el peso a nuestros atletas. ¿Hay alguna duda hasta ahí para seguir a la siguiente diapositiva? Vamos a ver 4 diapositivas hoy. Hemos visto 2, nos faltan 2, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Ok? Que estas pues pueden ser como vieron ahorita en el ejemplo, pues puede ser la fuerza, puede ser la velocidad, a lo mejor la velocidad no es lineal, la velocidad a lo mejor agarra otro sentido, entonces tenemos que especificar cuál es el sentido que agarra esa velocidad, esa aceleración, la posición, los desplazamientos. Entonces, si se dan cuenta, uno solamente te da un número y ya está, no hay problema. Y las vectoriales, tú tienes todavía que especificarles más, ¿ok? ¿Cuál es su dirección? Por ejemplo, yo me desplazo del punto A, vamos a suponer, al punto B, ¿ok? Bueno, esta dirección, ¿cuál sería, no? Pues de izquierda a derecha, si ustedes lo ven en la pantalla. Ok, bueno, pues si es de norte a sur, de sur a norte, o cómo es este desplazamiento. Ok, entonces ya sabemos en qué dirección, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido va? Ahora, ¿cuánto es el grado, por ejemplo, de aplicación, ya sea de la velocidad o de fuerza? No, pues se aplicó una fuerza, como les decía, a 45 grados, a 40 grados, a 90 grados. Entonces, dependiendo también a los grados, por ejemplo, en lanzamientos, recuerden que el ángulo óptimo de lanzamiento teórico, como si no hubiera aire, ni ninguna otra fuerza, ¿no? Que afecte el movimiento es de 45 grados, ¿ok? Entonces, hasta ahí, no sé si hay alguna duda entre estas dos. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, o donde siguen escribiendo, ¿okay? O las que más ustedes van a observar en la literatura.
que viene siendo estas. Todavía hay mucho más, ¿ok? No nada más. Hay estas las que les voy a mostrar y de hecho ustedes van a leer porque les voy a encargar la lectura del capítulo 5 del libro que ya se los pasé ahí al representante de su grupo. Se los pasé para que leyeran todo el capítulo 5, que habla de esto, ¿no? De las cantidades físicas, las unidades, los vectores de movimiento, habla de las magnitudes pues útiles en la biomecánica y pues te menciona esta, ¿no? Una de las magnitudes útiles, aparte pues ya saben que del tiempo, de la posición, pues viene siendo la masa, ¿sí? La distancia, pues bueno, tiempo, la fuerza, ¿ok? El trabajo, también acuérdense que hay una variable de trabajo para poder calcular la potencia, la velocidad lineal y la velocidad angular. ¿Qué significa esto? Acuérdense que la lineal pues es en línea recta y la angular es en giro, ¿ok? Yo tengo que calcular las velocidades, por ejemplo, de una gimnasta en una barra y cuál es la velocidad angular que ella está tomando al momento de hacer sus giros para hacer, no sé, hacer la salida, por ejemplo, ¿no? El torque, que viene siendo parte de la fuerza, pero el torque es la fuerza de empuje que me va a llevar a girar, ¿no? Cierto segmento corporal o cierto implemento, que viene siendo la manera como de angular, ¿no? La manera de giro de la fuerza. ¿Ok? La aceleración, acuérdense que la aceleración puede ser lineal, puede ser también angular, ¿ok? En giro. Y los ángulos, ¿no? Los ángulos siempre es importante medirlos. ¿Por qué? Porque tenemos que, en las magnitudes vectoriales, que especificar cuál es el ángulo de movimiento. A veces lo podemos ver como radianes, ¿ok? En algunos artículos o como en grados. Entonces, en el libro, en el capítulo 5, les menciona todavía más magnitudes importantes. Yo nada más mencioné algunas, pero los podrán leer ahí en el capítulo 5, ¿ok? No sé si tengan alguna duda. A ver, déjenme ver. ¿Por qué les comento esto o les vuelvo a refrescar estos términos? ¿Ok? Porque ya vamos a empezar a aterrizar realmente el cómo vamos a usar, por ejemplo, el Kinovea. ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos un video. Entonces, bueno, y luego, ¿qué variables podemos sacar de ese video? ¿No? Bueno, entonces, en el reporte, ¿qué voy a colocar en el reporte? ¿Qué es lo que me va a decir realmente el resultado? ¿Sí? ¿Cómo vamos a interpretar? Nosotros hicimos un salto muy sencillito, no un CMJ, pero podemos hacer todo el análisis de cualquier técnica en un plano. Acuérdense que es en un plano. Cuando evaluamos en Kinovea y tenemos una cámara, es en un plano, ya sea plano sagital, plano frontal o el plano vertical, bueno, que viene siendo el que tú ves de arriba hacia abajo, ¿no? Para poder mostrar los giros, ¿sí? El lanzamiento de martillo sería el torque. Nosotros, exacto, tenemos que medir, por ejemplo, cuál es la fuerza que viene siendo el torque, cuál es el torque que tú tienes que aplicar para empujar ese martillo y vaya a la mayor velocidad, ¿ok? Entonces, de hecho eso lo vemos la siguiente clase. Déjenme ver la imagen para compartírsela. Y eso depende también de la longitud de los segmentos, ¿sí? De la longitud en este caso, de aplicación de fuerza, ¿sí? La distancia que donde yo aplico la fuerza, ¿sí? Y donde tengo que hacer el empuje o hacer la rotación, poder hacer el giro. Realmente es un esfuerzo se le conoce el torque como el esfuerzo de torsión en la mecánica, ¿ok? Que es como la fuerza que yo tengo que aplicar a una palanca o tengo que aplicar a algo para hacer rotar pues ese elemento, ¿sí? No sé si me expliqué, Sergio.